allá, nos hemos especialmente honrados, como decía Mazzi, de la visita de un correligionario, de un compañero, de un amigo, de un referente importante del campo nacional y popular en la República Argentina, como es Leopoldo Moró. Y a veces, cuando hablamos de ese campo nacional y popular, nos cuesta definirnos y nos cuesta definirlo. Pero yo siempre digo que no es tan difícil, que una de las estrategias más importantes del Estado liberal ha sido dividir a los partidos populares. Indudablemente en la división de los sectores y los partidos populares está la posibilidad de construcción de nuestras mayores frustraciones. Digamos, aquellas cuestiones en las cuales el poder concentrado ha podido avanzar tiene que ver con esa división del campo popular. ¿Y quiénes somos el campo popular o quiénes nos reconocemos como el campo popular? Aquellos que creemos en la construcción de un país para todos, pero no como un eslogan, sino como una sumatoria de luchas, de conquistas, de derechos, de garantías, que nos permite mirar la política con la idea de que todos deben estar incluidos, todos deben ser parte de ese campo popular y de la construcción de ese paradigma que a veces también nos cuesta definir qué es la patria. Y yo creo, y todos los días trato de trabajar y de aportar desde mi lugar para que ese campo popular no se divida. Yo, digamos, lo digo y acá veo compañeros del Movimiento Nacional Alfonsinista, compañeros de Forja, Daniel Siciliano, muchas gracias, que es un referente, pido un aplauso para Daniel, importante de Forja, a los compañeros que vienen del peronismo, que son peronistas, a los que vienen de otros sectores populares, son socialistas, transigentes, demócratas, cristianos, piensan y creen en un país para todos. Pero esa construcción no es gratuita, esa construcción es difícil, esa construcción genera marchas, avances, retrocesos, frustraciones, grandes frustraciones y a veces aciertos. Creo que tenemos que seguir reconociéndonos como lo que somos y apostando a ser lo que realmente somos. Y cuando tenemos dudas, en el ejercicio que hemos hecho muchas veces para evitar esa división del campo popular, tenemos que interrogarnos nosotros e interrogar a nuestra historia. La historia como experiencia vivida, sufrida y construida siempre tiene respuestas para darnos a lo largo de 200 años de la Argentina. Y creo que esto es central y es un ejercicio que todos podemos realizar. Y basta a veces con pequeños interrogantes que nos podemos hacer para definirnos en qué lugar, cuando se discuten ciertos hechos de la historia argentina, nos podemos situar. ¿Cuál es el espacio político, ideológico, de construcción y de pertenencia que nos define en un momento determinado de la historia argentina? Y uno recorre y vamos a cumplir 200 años. Algunos compañeros reivindican el Congreso de Entre Ríos y dicen que los 200 años de la primera declaración de la independencia fue el 2015 y no el 2016.
Pero bueno, estas son discusiones que también nos atraviesan. Lo que está claro que en 200 años de historia, nosotros desde nuestra mirada, desde nuestro lugar, desde nuestra pertenencia, elegimos lugares para situarnos. Y en el 2010 festejamos 200 años de la Revolución de Mayo, el primer grito de libertad, y si indudablemente nos interrogamos, nos hubiera gustado apoyar a esa Junta de Gobierno, y seguramente a la mayoría de nosotros nos hubiéramos identificado con Moreno, con Castelli, con Belgrano. Ese es un lugar común en el cual el campo popular se identifica. Por supuesto y claramente nos hubiera gustado estar en ese cabildo abierto y escuchar el brillante discurso de Castelli, defendiendo con diversas estrategias la necesidad de construir un grito de libertad en América Latina. Nos hubiera gustado estar con Belgrano, nos hubiera gustado estar en una de las epopeyas históricas más extraordinarias de la historia argentina, como fue el éxodo jujeño, porque a veces cuando se cuestiona a Belgrano y se le intenta bajarle el precio como héroe histórico, se pone en visibilidad aquellas cuestiones en las cuales las cosas no salieron tan bien, o aquellas derrotas militares que lo llevaron a ser juzgado por el gobierno unitario de Buenos Aires. Nos hubiera gustado estar en la batalla de Salta, nos hubiera gustado estar en Tucumán, hubiéramos sufrido con Vilcapugio y Ayohuma, hubiéramos sentido que algo de nosotros estábamos perdiendo. Nos hubiera gustado estar con Güemes, que lo estamos festejando mañana, cuidando el norte argentino. Nos hubiera gustado formar parte de la epopeya del cruce de los Andes y la liberación de Latinoamérica. Nos hubiera gustado, sin lugar a dudas, si hubiéramos tenido que elegir un lugar en la historia, hubiéramos estado con los caudillos federales, aquellos que aspiraban a la construcción de un país federal en el cual las provincias tuvieran destino más allá de los designios de Buenos Aires, en el cual fuera lo mismo o nos sumara los mismos derechos estar en el Santiago del Estero de Ibarra, en Santa Fe de López, en el Entre Ríos de Ramírez. Hubiéramos apoyado a Dorrego como gobernador de la provincia de Buenos Aires, hubiéramos elegido a Rosas. En esa dicotomía entre el país federal y unitario, hubiéramos sufrido la derrota de la instauración del orden liberal y centralizado en Argentina, hubiéramos estado en la Revolución del Parque, hubiéramos estado con Alem en la Revolución del Parque, nos hubiéramos alegrado de la primera victoria electoral del movimiento popular con Hipólito Yrigoyen, que estamos cumpliendo, ¿cuántos años? 100 años en este momento. La irrupción de los otros apellidos en la discusión de la política argentina. ¿Hubiéramos estado ahí? Nos hubiera gustado estar el 17 de octubre. Claramente hubiéramos sufrido el retroceso de 18 años de proscripción. Creímos en la democracia. Nos sentimos conmovidos por el gobierno de Alfonsín y su lucha por los derechos humanos en un contexto y en una Argentina y en un contexto mundial absolutamente adverso, con un peronismo que también se debe una autocrítica con respecto a lo que nos pasó en los años 74, 75 y cuál es la actitud que asumimos en la vuelta de la democracia. Pero nos hubiera gustado estar con Alfonsín y, lógicamente, después de muchos años de frustración, formamos parte de esta historia del país que construyeron Néstor y Cristina Kirchner. Formamos parte de la generación que incluyó a 3.700.000 jubilados. Formamos parte de la generación que construyó 6 millones de puestos de trabajo. Formamos parte de la generación que recuperó la credibilidad en la política. Formamos parte de la generación
de la asignación universal por hijo. Formamos parte de la generación que recuperó YPF, formamos parte de la generación que recuperó Aerolíneas Argentinas. Formamos parte de una generación que volvió a creer que a través del trabajo y que a través del esfuerzo colectivo y de un proyecto colectivo todos podíamos estar un poco mejor. Esos también fueron los últimos años de la Argentina, y si nos interrogamos y miramos hacia atrás, el 2001, 2002, 2003, la década del 90, el que no tenía trabajo quizás pudo conseguir trabajo, el que tenía una bicicleta en el 2001 se pudo comprar una moto, el que tenía una moto por ahí se pudo comprar un auto, el que no pudo poner una puerta en la casa, el que no pudo comprarse la casa, pero sumamos derechos durante los años de Néstor y Cristina. Ese es el campo nacional y popular, aquel que reivindica claramente el proyecto colectivo. Creemos que estamos en un momento muy pero muy especial, y en este momento tan pero tan especial, en esta prueba del ácido del campo nacional y popular, es necesario recurrir a aquellos que no por edad, sino por intensidad de lo vivido, pueden decirnos y pueden indicarnos algún camino para recorrer ante los desafíos que tenemos. Y en ese marco, y en el marco de ese desafío, venimos a presentar a quien nos acompaña hoy, que realizó sus estudios primarios en la escuela número 1 de San Isidro, completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Sarmiento, después, Leopoldo, vos me corregís si me equivoco en algo. Posteriormente cursó la carrera de Derecho en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, suspendiendo los mismos en el cuarto año. En la década del 70 se incorporó al periodismo gráfico, profesión que ejerció hasta su elección como diputado nacional. Se incorpora a la Unión Cívica Radical en 1960, actuando en la localidad de San Isidro. En 1968 fue uno de los fundadores de la denominada Junta Coordinadora Nacional, cuyo primer secretariado integró en representación de la provincia de Buenos Aires. También en esos años fue uno de los fundadores de la corriente universitaria del radicalismo, Franja Morada. En 1972 es coautor del manifiesto fundacional del Movimiento de Renovación y Cambio, línea interna de la Unión Cívica Radical, creada en ese año por el doctor Raúl Alfonsín. En 1973 integró la lista de diputados nacionales por dicha corriente interna. En 1974 fue electo convencional por la provincia de Buenos Aires y presidente del subcomité de San Isidro. Fue electo diputado nacional en el año 1983-85, en el cual tuvo destacada intervención en los debates referidos a la creación de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, reforma del Código de Justicia Militar, reordenamiento sindical. Presidió la Comisión de Comunicaciones de la Cámara Baja e integró las comisiones de Defensa Nacional y Legislación Penal. En las elecciones del 3 de noviembre de 1985 encabezó la lista de diputados radicales de la provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como vicepresidente del bloque de la Unión Cívica Radical y fue miembro de la misión permanente en la Unión Interparlamentaria Mundial. Continuó integrando las comisiones de Defensa y Comunicaciones. Durante el transcurso de 1989 ocupó la presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En las elecciones del año 1991 fue electo nuevamente diputado nacional por el periodo 91-95. Fue vicepresidente primero de la Comisión de Industria en el periodo 91-93. Integró las comisiones de Legislación General, Peticiones, Poderes y Reglamentos, Asuntos Constitucionales. Además se desempeñó como secretario de la mesa del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Fue electo presidente del Comité
de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires en el periodo 1987-89 y reelecto en el mencionado cargo en el periodo 89-91. Fue electo senador nacional por la provincia de Buenos Aires durante el periodo 1995-2001. Integró las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, Acuerdos, Cultura y Educación. Entre 1995 y 97 fue vicepresidente primero del Honorable Senado de la Nación. En los años 98-99 fue elegido vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical e integró la representación partidaria ante la Internacional Socialista. En agosto de 1999 fue elegido presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires durante el periodo 99-2001. Fue candidato a presidente de la Nación por la Unión Cívica Radical en las elecciones del 2003. Fue diputado nacional por el periodo 2001-2005. Por 2 periodos consecutivos se desempeñó como convencional de la Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Formó la Fundación Espacio Progresista, la cual preside, integrada por profesionales con diversas experiencias de estudio y gestión de políticas públicas, en organismos públicos y privados, realizando una actividad de formación y capacitación. Actualmente es uno de los referentes políticos que acaba de lanzar el Movimiento Nacional Alfonsinista, con la finalidad de recuperar y reavivar las mejores tradiciones de la cultura política de la Argentina. Contar con un nuevo y definitivo sujeto político que se transforme en instrumento de síntesis de historias culturales políticas, agregación de demandas latentes y articulación de sectores afines al proyecto nacional, popular y democrático. Queremos agradecer especialmente que nos esté acompañando esta noche al correligionario, compañero y referente indiscutido de todos los que creemos en la construcción de una patria para todos, vengamos de donde vengamos. Muchas gracias por acompañarnos, Leopoldo Morales.